Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidas y bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas aquí en CNN Chile. Vamos a hablar de las distintas dimensiones de la pandemia, bueno, todo a propósito de una publicación que es colaborativa, pero estamos con uno de sus autores en esta oportunidad en CNN Chile, Guido Larsson. Lo saludamos a continuación. Él es cientista político, director del Instituto de Humanidades de la Universidad del Desarrollo. Guido, bienvenido a CNN. Hola, muchas gracias por la invitación, un gusto hablar contigo, Fesa. Bien, hablábamos de esta publicación, Guido, Pandemia, Dimensiones de una Crisis Mundial, como parte la iniciativa de escribirlo. Partió así, como en Escribamos algo acerca de la pandemia, como una publicación. ¿Cómo nace y qué aspectos aborda este libro? Bueno, nace en función de un diagnóstico, a decir verdad, y es que inmediatamente cuando la pandemia se declara en diciembre, finales de diciembre del año 2019, empezamos a observar de que todo lo que se comentaba en torno a la pandemia radicaba fundamentalmente en el presente del día a día. Cantidad de contagiados, cantidad de fallecidos, cantidad de personas en salas UCI. Y tomando en consideración episodios no iguales, pero al menos similares o análogos a la pandemia que hemos estado experimentando, particularmente lo que ocurrió con la influenza española ya por la Primera Guerra Mundial, nos damos cuenta de que crisis de esta naturaleza generan impactos muy profundos en la sociedad, en la cultura, en la psicología de las personas. Y por lo tanto creíamos que era necesario tomar cierta abstracción, tomar distancia en torno a lo que estaba ocurriendo el día a día y empezar a reflexionar y a pensar en torno a cuáles podrían ser las consecuencias a mediano y largo plazo de una pandemia como esta. Entonces, en torno a ese elemento, a ese diagnóstico inicial, la idea era obviamente investigar qué es lo que provocan las crisis a nivel mundial, cómo éstas se representan en distintas dimensiones. Esa es la razón por la que la palabra dimensión aparece en el título, y luego intentar explorar de forma especulativa cuáles podrían ser sus consecuencias a mediano y largo plazo, tratando de trascender, obviamente, el espacio temporal en el cual estábamos insertos. Sí, hay distintas dimensiones de las que abordan ustedes, como la filosófica, la política, la económica, urbanista, psicológica. Empezamos a hablar de distintos temas a medida que comenzábamos también a conocer un poco más la pandemia, ¿no? Y era a propósito de artículos que se leían de otras pandemias en la historia de la humanidad, en fin. ¿Cómo empiezan a involucrarse estas distintas dimensiones en las personas y en la sociedad, Guido? Bueno, una de las cosas más llamativas es que cuando uno estudia el fenómeno de la crisis, sea esto una crisis asociada a un virus como esta, u otras asociadas, por ejemplo, como conflicto, como guerra, una de las cosas llamativas en la historia humana es que una crisis nunca es una sola crisis, sino que en general lo que ocurre es que desentierra crisis periféricas que se encuentran en la sociedad, en la cultura o en la persona. Y me parece a mí que la pandemia del coronavirus lo que ha hecho es precisamente eso. Tenemos evidentemente una crisis asociada al impacto en la mortalidad, en la salud, en los sistemas de salud asociados al combate del coronavirus. Pero periférico a eso se encuentran toda una serie de dimensiones que son muy importantes tener en cuenta. Está evidentemente la dimensión psicológica. La pandemia nos ha enfrentado a situaciones completamente anormal que tienen que ver con el encierro, que tienen que ver con el estrés, que tienen que ver naturalmente con la forma en cómo seres humanos intentamos hacerle frente a una circunstancia que ha sido muy agobiante y muy particular. ¿Y qué mecanismos generamos para enfrentar esa situación? Pero también crisis que están secundarias o adyacentes a la crisis principal, como por ejemplo algunas de las que tú mencionaste, crisis por ejemplo que tienen relación con la manera en cómo convivimos y cómo nos distribuimos geográficamente en una ciudad. La pandemia lo que ha hecho es demostrar los enormes grados de inequidad, por ejemplo, que subsisten en una metrópoli como es, por ejemplo, la ciudad de Santiago u otras ciudades o zonas urbanas del país y también del mundo. Y cómo eso también alimenta discusiones en torno a cómo hay que hacerle frente a inequidades de ese tipo. Y evidentemente creo yo que esto lo sabes mejor que yo, también la pandemia ha mostrado cómo cuestiones como la información y cómo el desarrollo y la comunicación, sí, evidentemente, han generado consecuencias bien negativas, porque todo esto ha estado permeado de noticias falsas,
En eso, de Guido, versiones que no son tal, etcétera. me quería detener precisamente porque es un fenómeno notorio, lo empezamos a ver hace de un tiempo ya esta parte, pero quizás la pandemia, por el encierro en distintas partes del mundo me refiero también, pero por el consumo de redes sociales, cómo se viraliza una información, cómo se puede dar a conocer y la rapidez se hace quizás más difícil detectarla a tiempo. Eso, con qué rapidez ustedes también comenzaron a notarlo, ¿no? A medida que avanzábamos en esta crisis sanitaria. Bueno, yo creo que es muy notorio, muy evidente. Se le ha dado también mucha visibilidad al hecho de que toda una serie de noticias falsas que al mismo tiempo son perniciosas para la salud han orbitado en torno a las redes sociales. Pero la pregunta fundamental que nosotros hacemos no es tanto la descripción del fenómeno, sino intentar interrogar la causa, es decir, ¿qué es lo que hace de que una información falsa, por un lado, sea aceptada de forma abierta por tantas personas y cómo contribuye la tecnología a la dispersión de esa información? Y una de las cosas a las que nos dimos cuenta es que la información falsa, es cierto, cuenta con herramientas que permiten su difuminación, herramientas obviamente asociadas a las redes sociales, pero que obedecen a cuestiones más bien muy humanas, ¿no? Y que tienen que ver sobre todo con temas de sentido de pertenencia y de identidad. En otras palabras, las personas que difuminan información falsa o aquellas que creen de que, por decir algo, la pandemia es una conspiración, lo están haciendo en alguna medida para sentirse parte de algo, ser pertenecientes, sentirse legitimadas en sus creencias o en sus identidades, en parte porque, bueno, forman parte de un grupo que comparte precisamente esas mismas creencias y por esa misma razón el grado de retroalimentación que la información tiene es muy importante. Obviamente las consecuencias están a la vista, cientos de miles de personas han muerto debido a tener creencias falsas, Claro. pero el problema obviamente está en cómo esa creencia falsa te hace sentir parte de algo mayor. Guido, el tema de la economía, que es otra de las dimensiones en que ustedes dan a conocer y ponen un énfasis relevante, es la economía. La economía, por una parte, se apuraron procesos digitales, en el trabajo, el teletrabajo, pero también las brechas en algunos países aumentaron mucho más respecto a la educación, por ejemplo, y a la pobreza, cómo esta puede haber aumentado producto de pocas o ayudas sociales o trabajo derechamente, cuántos empleos se perdieron y se han perdido en este último año. Sí, los temas están muy unidos y la pregunta que me hace es realmente muy complicada, pero tratando de sintetizarla yo diría tres cosas. Número uno, la pandemia no solamente muestra que los grados de interdependencia económica a nivel mundial son muy sustantivos, sino que precisamente hay enorme grado de diferencia entre países, en parte porque hay muchos de ellos que han centrado sus características económicas ligadas fundamentalmente a economías de exportación y de commodity, y que fueron fundamentalmente afectados producto de la pandemia debido a que la oferta a nivel mundial disminuyó de manera dramática. Eso obviamente significa repensar la manera en que las economías de cierto tipo de países, particularmente el nuestro, están estructuradas y los grados de exposición que tenemos a crisis mundiales como la muestra esta pandemia. Lo segundo, como también lo insinuabas en el comentario, obviamente procesos de digitalización, de robotización en las cadenas productivas y de transformación, yo diría, estructural en torno a servicios sobre todo, no van a tener vuelta atrás. Estas transformaciones han venido para quedarse y creo que va a significar incidencia en temas económicos, sobre todo para aquellos empleos que debido a la pandemia han acelerado cambios y transformaciones, sobre todo desde el punto de vista de la digitalización y de la robotización. Y tal vez lo tercero, lo último, es que, como bien lo dices tú, también manifiesta enormes grados de inequidad, sobre todo desde el punto de vista de los accesos. Obviamente, sociedades occidentales han tenido acceso a vacunas de forma eficiente, vacunas también de forma rápida, pero hay toda una parte de la población que ha estado ajena a eso y que requiere de ayuda económicas gigantescas para seguir subsistiendo. Entonces eso también indica el tipo de sistema más bien global que tenemos, que está asociado a la economía, y cómo probablemente van a haber esfuerzos para intentar hacer del sistema económico del futuro un sistema obviamente más justo, a pesar de que sea más integrado. Sí, pues desafíos también que se han abierto precisamente con la pandemia. Guido Larsson, muchísimas gracias por hablar con CNN. No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bien, ahí estaba nuestro invitado a propósito de esta publicación, Pandemia, Dimensiones de una crisis mundial, una publicación que ya está disponible, colaborativa además, para reflexionar. Siempre es necesario a propósito de las enseñanzas y desafíos que nos ha dejado la pandemia. Que esté muy bien, sigan en compañía de CNN Chile.